Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de lo que ha sido el partidazo entre el Newcastle y el Fútbol Club Barcelona en este primer partido de Champions para ambos clubes. Así que dicho esto, vamos a comentarlo. Ya sabéis, 1-2, victoria del Fútbol Club Barcelona en el estadio del Newcastle. Así que vamos a comentar un poco todo. Ya sabéis, darle like, suscribiros, seguirme en todas estas redes sociales aquí abajo y ponerme en los comentarios qué os ha parecido el encuentro. Así que dicho esto, vamos a ello. Vamos a ver como siempre las estadísticas del partido, después la clasificación, cómo ha quedado tras haber terminado esta primera jornada de Champions, y luego además de ello veremos las alineaciones y analizaremos lo ocurrido en el partido. Así que dicho esto, vamos a ello. Aquí tenemos las estadísticas del encuentro, donde podemos ver que el Newcastle ha tenido 10 tiros, 19 por parte del FC Barcelona, 6 tiros a puerta por parte del Newcastle, 5 por parte del Barça, 35% de posesión a 65, 282 pases a 539, 72% de precisión de pases a 85% de precisión de pases. Como podemos ver, en cuanto a tener la pelota, el FC Barcelona ha sido mejor, el Barça ha sido mejor, la verdad, en cuanto a tener el balón. Pero luego hay que decir que en cuanto a ocasiones claras, ocasiones de peligro, creo que el Newcastle ha sido un poquito superior. Ahí podemos ver los tiros a puerta, algo parecido, la verdad. Entonces, más o menos yo creo que ha sido un partido bastante parejo, bastante igualado, pero sí que es verdad que en cuanto a tener la pelota y tal, algo mejor el Barça, que suele ser habitual. Y dicho esto, finalmente se lo ha terminado llevando el Barça en un partido que, como digo, el Newcastle ha competido bastante bien, la verdad. Dicho esto, vamos a ver la clasificación, que aquí la tenemos. Como podemos ver, de momento, pues tras haber terminado esta primera jornada de Champions, podemos ver que el Eintracht de Frankfurt se queda primero. Luego está por ahí el Paris Saint-Germain, bueno, varios equipos. Desde el 14 hasta el primero son todos los equipos que han ganado ese primer encuentro, como podemos ver. Y luego pues tenemos de por medio ahí desde el 15 hasta el 22 los que han empatado. Y luego ya desde el 23 hasta el 36, entre ellos el Atlético de Madrid, por ejemplo, que son los equipos que de momento el primer partido lo han perdido. Obviamente, como digo, en la primera jornada de Champions aún quedan bastantes, no se pueden sacar conclusiones realmente. Quedan todavía, creo, 7 partidos por delante, así que todavía queda, obviamente. Pero dicho esto, ya el primer partido, así queda la clasificación. Sinceramente no creo que quede así, no creo que quede con el Frankfurt primero, no creo que quede con el Atalanta último, me sorprendería, la verdad, con el Chelsea por ahí. Yo creo que habrán varios cambios, obviamente quedan muchos partidos, pero bueno, de momento está así la clasificación. Había que comentarla, así que dicho esto, vamos con las alineaciones. Como siempre digo, empezamos por el equipo local, en este caso es el Newcastle, así que vamos a ello. Como podemos ver, el Newcastle salió con este 11, Nick Pope en portería, lateral derecho para Kieran Trippier, ex del Atlético de Madrid, la verdad un jugadorazo ya veterano. Centrales, podemos ver que estaba Schär y Burn. En el lateral izquierdo, Livramento. Centro del campo podemos ver ahí a Tonali, Bruno Guimaraes y Joelinton, la verdad un centro del campo de calidad, sobre todo Tonali y Guimaraes tops. En banda izquierda Barnes, en banda derecha Elanga y en punta Anthony Gordon, que fue el único que marcó el gol del Newcastle. Así que ese fue el 11 titular del Newcastle. Vamos a comentar el 11 del Barça. Como podemos ver, Joan García en portería, lateral derecho Jules Koundé, defensa de centrales con Ronald Araujo y Pau Cubarsí. Lateral izquierdo para Gerard Martín, centro del campo Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, en banda derecha Rafinha, en banda izquierda Rashford y en punta Robert Lewandowski. Ese fue el 11 del Barça, que generó mucho debate porque la gente no quería a Araujo de defensa central. De hecho, si no lo sabéis, por cierto, aquí abajo, debajo de mi webcam, tenéis mis canales, mis redes sociales, que es donde hacemos directo prácticamente todos los días, y hicimos directo de la previa del partido. Y la verdad que la gente estaba muy, pero que muy crítica con la titularidad de Araujo. Finalmente yo creo que no hizo un mal partido, así que Ronald Araujo ahí estaba. Dicho esto, podemos ver los jugadores que entraron del banquillo por parte del Newcastle: Botman, Thiaw, Murphy, Woltemade y Willock. La verdad me sorprende que Botman sea suplente, Thiaw, que acaba de llegar del Milan, también. Woltemade me sorprendió que fuese suplente, la verdad, pero esos fueron los jugadores que entraron del banquillo, bastante buenos por parte del Newcastle. Y por parte del Barça, Ferran Torres, Christensen, Marc Casado, Dani Olmo y Eric García. Esos fueron los jugadores que jugaron el encuentro, así que dicho esto, vamos ya con el partido. Vamos con las ocasiones claras, con las jugadas importantes del encuentro, con los goles, con las jugadas que nos interesan, ¿no? Como digo, un Barça que fue superior en cuanto a tener la pelota, pero un Barça que la verdad que se encontró contra un Newcastle que la verdad que contragolpeaba muy bien, que tuvo ocasiones, que Joan García, por cierto, hizo un muy buen partido, sinceramente, creo que Joan García estuvo muy bien. Y la verdad que fue un Newcastle que creo que generó bastante peligro y que creo que pudo marcar incluso algún que otro gol.
pero finalmente Joan García, como digo, estuvo muy acertado, tuvo paradas importantes, la verdad, un Joan García que la verdad que es un porterazo y que a proyección es muy top y que veremos cuánto tardará en debutar con la selección española y cuánto tardará en ir a una primera convocatoria que todavía no ha ido. Dicho esto, yo creo y yo lo llevaría personalmente al Mundial, aunque todavía queda bastante. Dicho esto, vamos con las ocasiones claras y con los goles, que la verdad que ha sido un espectáculo, sobre todo de Marcus Rashford. Vamos a ello, y es que el primer gol llegaría la mano de obra, ni más ni menos que de Marcus Rashford. Aquí me quito un momento la cámara para que lo veáis. El remate de cabeza de Marcus Rashford, que la verdad que es un auténtico golazo, muy buen centro, la verdad. Y el remate de Rashford, como digo, increíble, excepcional, la verdad, brutal. Un remate de cabeza espléndido, de 10. Golazo, la verdad, me sorprendió bastante ese gol de cabeza de Rashford. Es un jugador que no suele destacar mucho por su habilidad aérea, ¿no? Por sus remates de cabeza, pero en este caso la supo aprovechar bien. Es un jugador que es alto, que tiene su altura y que metió un muy buen gol de cabeza, la verdad, y sería su primer gol con el FC Barcelona, por cierto, primer gol en un partido oficial con el Barça, y que ni más ni menos que es en Champions, en ese primer partido en Champions, así que muy top el gol de Marcus Rashford, que abriría el marcador. Primer gol de Marcus Rashford con la camiseta del Barça y primer gol del Barça en esta Champions League. Gol de cabeza, gol de Marcus Rashford, sería el 0-1 en el marcador, y un Rashford que la verdad que estuvo intratable, un Rashford que fue el MVP del partido, fue el mejor jugador del partido y la verdad que así fue, sinceramente fue él el que destacó un poquito por encima y el que logró, por así decirlo, llevarle a la victoria a este FC Barcelona. Y es que llegaría el segundo gol de la mano de Marcus Rashford nuevamente. Y es que este remate, que me quito un momento la cámara para que lo veáis, ahí lo tenéis, Marcus Rashford con ese remate increíble, brutal, poco más que decir, remate top de Marcus Rashford que marcaría ese golazo desde fuera del área, un zambombazo increíble, con una potencia brutal que daría en el larguero y entraría adentro, por toda la escuadra prácticamente, un golazo. Si el primer gol ya era bueno de cabeza, este ha sido increíble, la verdad, y creo que nos ha sorprendido a todos, sinceramente, una maravilla de gol y una barbaridad el gol de Marcus Rashford, la verdad, que lo celebraría pues con esa celebración ahí, mentalidad de Marcus Rashford, que viene de un United, viene de una etapa en el United bastante complicada, se fue cedido al Aston Villa y ahora pues ha llegado esta temporada al Barça con esa cesión, que la verdad que creo que de momento la está aprovechando bien, está logrando tener minutos. Por cierto, ya sabéis que Lamine Yamal estaba lesionado, para el que no lo sepa, entonces Lamine Yamal lesionado, se fue Rafinha a la banda derecha y Rashford supo aprovechar muy bien la baja de Lamine. Por cierto, Valde también estaba con molestias, por eso jugó Gerard Martín, y bueno, Rashford la verdad que ha sabido aprovechar muy bien esos minutos con esos dos golazos ante el Newcastle. Y como decía, un Marcus Rashford increíble, la verdad, un espectáculo. Dicho esto, vamos ya con el gol del Newcastle, porque el Newcastle también respondió, también lo intentó, la verdad, un Newcastle que luchó hasta el final por ese intento de remontada o de empate, pero no lo logró, la verdad, y luchó por su gol, y la verdad que lo consiguió, con ese gol de Anthony Gordon. Me quito un momento la cámara para que lo veáis, ahí lo tenéis a Gordon, donde con ese dorsal 10 del Newcastle marcaría ese 2-1, perdón, ese 1-2, mejor dicho, que le daría vida al Newcastle en sus últimos 10 minutos, y la verdad que el Newcastle pondría en tensión al FC Barcelona. La verdad que un Newcastle que apretó mucho al Barça, que luchó mucho, que casi logra yo creo el empate, pero sinceramente el Barça aguantó muy bien, y en un partido difícil, en un partido complicado, el Barça logró sacar esa victoria fuera de casa en el estadio del Newcastle, en el St. James Park, y un Newcastle que, como digo, luchó mucho, lo intentó, pero no lo logró y no le fue suficiente para ese empate o victoria del Newcastle. Así que finalmente así terminaría el partido, 1-2, resultado a favor del Barça, victoria, esos 3 puntos para el FC Barcelona en un partido complicado, en un estadio complicado, contra un rival la verdad con buenos jugadores, y que finalmente se lo lleva un Newcastle que la verdad que luchó, que lo intentó, que hizo un buen partido, que logró tener ocasiones bastante claras, pero que se encontró contra un Joan García, la verdad, muy muy top. Así que dicho esto, felicidades a la gente del Barça por esa primera victoria en Champions, 3 puntos que se lleva, victoria importante, y obviamente queda mucha Champions por delante, pero empieza bien el Barça. Un resultado bastante justo, 1-2, la verdad, con un Newcastle apretando, una victoria sufrida por momentos, pero que finalmente pues logra llevársela el Barça con esos 3 puntos. Dejadme en los comentarios, ya sabéis, ¿qué opináis del partido? ¿Creéis que el Barça merecía ganar o no? ¿Qué opináis de Marcus Rashford? ¿Creéis que la romperá o no y que se terminará quedando o no en el Barça? Porque, para que no lo sepa, Marcus Rashford está cedido, así que veremos qué ocurre en el futuro de Marcus.
Dicho esto, ya sabéis, darle like, suscribiros, seguirme en todas estas redes sociales aquí abajo y ponerme en los comentarios eso que os estaré leyendo. Así que dicho esto, un abrazo a todos, que vaya bien y hasta la próxima. Adiós.